Gloria a Dios. Y yo quiero hablarles de un tema que encontré interesante en la Biblia. Como digo siempre, todo en la Biblia es interesante. Amén. Pero hay temas que a veces cautivan a uno, hay temas que te llaman mucho la atención. Y yo no sé cuántos de ustedes han estado en un espectáculo público. A ver, ¿cuántos de ustedes han estado en un espectáculo público? ¿Verdad? Entonces tenemos la idea de lo que es un espectáculo público. Puede ser un show, puede ser algo impresionante, puede ser un concierto, puede ser diferentes tipos de actividades que se hacen para el público. Por ejemplo, el Mundial de Fútbol ahora es un espectáculo público, mundial, y estamos entusiasmados con lo que está pasando, ¿verdad? En ese deporte, ¿verdad? Entonces, hace 2000 años atrás, se llevó a cabo un gran espectáculo. Se llevó a cabo un gran espectáculo a las afueras de una gran ciudad, en una gran montaña. Y ese espectáculo, por más de 2000 años, ha impactado al mundo entero. Ese espectáculo no ha dejado de pasar de moda. Todavía la gente sigue recordando ese gran espectáculo que un día se llevó, aleluya, en el Calvario. Y yo quisiera hablar de ese tema, un espectáculo público. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice la escritura lo siguiente. Usted lo va a tener en la pantalla, posiblemente en la Reina Valera. Pero yo lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque ahí dice una palabra muy diferente a lo que la Reina Valera dice. Oiga cómo dice. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Habiéndonos perdonado todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado, desarmado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Por eso me gusta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pero dice, la Reina Valera dice, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vamos ahí. Vamos a ver qué significa lo que Dios estaba haciendo en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque dice la Escritura que lo exhibió públicamente, que hizo un espectáculo público de ellos. Por ejemplo, vemos que nos dice, Él nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos. Es interesante cuando vamos a la cruz del Calvario y entendemos que Dios en Cristo Jesús hizo provisión para que todos nuestros pecados fueran perdonados, pasados, presentes y futuros. ¿Sabe usted que cuando esto está ocurriendo, cuando este gran espectáculo está ocurriendo, usted y yo no habíamos nacido aún? Más sin embargo, Dios estaba haciendo provisión en ese momento para que todos los que creen en Cristo Jesús recibieran esta gracia y este perdón abundante. Todos nuestros pecados. El vocablo que el apóstol Pablo usa aquí es paratogma. ¿Qué significa paratogma? Significa caída provocada por un paso en falso. ¿Ha dado alguien un paso en falso aquí y se ha caído? Yo un montón de veces. ¿Qué? Entonces tenemos la idea de lo que es dar un paso en falso y provocar una caída. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando se refiere al término pecado. La palabra pecado, su significado primordial es errar al blanco, fallar,
errar al blanco. Significa que el pecado nos llevó ¿a qué? A caer de nuestra posición que teníamos delante de Dios. Ahora, la Biblia declara que Dios nos perdonó. La palabra aquí es clarizomai, que significa otorgar un favor. Otorgar un favor. Y yo quiero que vean conmigo cuán interesantes son estos dos vocablos. Cuán interesantes son estas dos palabras, porque tienen que ver contigo y conmigo. Nos dan a entender claramente que con el perdón de los pecados quedó cancelada nuestra deuda. Amén. Amén. Con el perdón de los pecados quedó cancelada nuestra deuda. Tú y yo teníamos una gran deuda delante de Dios y no podíamos hacer nada, absolutamente nada, para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios nos era contraria. ¿Por qué? Porque Dios es santo, y como santo que es, Él rechaza el pecado. Amén. Pero Dios es amor, y porque Dios es amor, hace provisión en Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, detrás de tal afirmación, Pablo habla de la cancelación de nuestra deuda. Por ejemplo, en el verso 14, viendo nuevamente, ¿okay? Dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Habiendo cancelado todo ese documento que decía por qué tú y yo éramos culpables. Habiendo cancelado ese decreto, ese récord, ese archivo donde decía fulano, perencejo, fulano es culpable por esto y por esto. ¡Wow! Todos éramos culpables por causa de la desobediencia del pecado. Pero dice el apóstol que habla de la cancelación y de la forma como se llevó a cabo, con el triunfo que eso supuso contra nuestros principales enemigos. Contra nuestros principales enemigos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo quiero ir poco a poco más en detalle sobre este texto bíblico. Dice, número uno, que el documento de deuda en contra nuestra, ¿okay? Ese documento que habla de nuestra condición, ¿okay? En griego es una palabra que se pronuncia keirografón, que significa pagaré, reconocimiento de deuda. ¿Okay? Un pagaré, reconocimiento de deuda. ¿Cómo era este documento? ¿Cómo era este documento? Por ejemplo, consistía en ordenanzas, mandamientos. Por lo tanto, cuando usted y yo vamos al Viejo Testamento en la Biblia, ¿okay? Y vamos a lo que son los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros del Viejo Testamento, encontramos que Dios establece ordenanzas, que Dios establece una ley, que Dios le da una ley al pueblo. Pero ¿qué era lo único que podía hacer la ley? La ley lo que podía hacer era exponer la condición del hombre, exponer la condición del pecado, exponer por qué tú y yo habíamos fallado, pero no tenía el poder de resolver nuestro problema. ¿Ok? Entonces, simplemente la ley nos exponía, nos hacía culpables. Ese documento lleno de ordenanzas, de mandamientos, dice, nos era adverso. ¿Qué significa? Que estaba en contra de nosotros. ¿Okay? Entonces, nosotros conociendo un poco cómo funcionaba esto, porque el pueblo de Israel trataba de cumplir las ordenanzas de Dios, trataba de cumplir la ley de Dios, pero ¿qué pasaba? Que tan pronto ellos fallaban un mandamiento, eran culpables de todos los mandamientos. Y año tras año tenían ellos que hacer ¿qué? Sacrificios. El sumo sacerdote tenía que interceder por ellos delante de Dios. ¿Para qué? Para que pudieran alcanzar el favor y la gracia
de Dios. Pero qué maravilloso cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos que Cristo Jesús tomó nuestro lugar como sustituto para satisfacer la justicia de Dios que nos era contraria. El que no conoció pecado, dice la Escritura, se hizo pecado por nosotros. Entonces él que no cometió pecado pudo representarte a ti, representarme a mí delante del gran juez. Amén. Delante del gran juez. Aleluya. Dios todo justo y todo santo. Aleluya. Ahora, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice la Escritura, y todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios y no nos permite disfrutar de comunión con Dios. Algo para lo cual tú y yo fuimos creados. Algo para lo cual Dios nos diseñó. Dios nos creó para tener comunión con Él. Dios nos diseñó para que disfrutemos su presencia. ¿Okay? Ahora, dicho documento, ¿okay?, quedó invalidado. ¿Cómo me gusta esa palabra? Dicho documento que nos era contrario quedó invalidado. ¿Qué significa? Privado de su fuerza legal para exigirnos el pago de la deuda. ¿Okay? Por eso es que cuando usted y yo entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir para vivir en novedad de vida con Cristo Jesús. Por lo tanto, disfrutamos de una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no tengo por qué pecar ahora. Usted no tiene por qué pecar ahora, porque usted ha sido libertado de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces, ese documento que nos era contrario, ese documento que nos hacía culpable delante de Dios, cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y derrama su sangre por cada uno de nosotros, la Biblia declara que Él hizo ese documento quedara cancelado. Amén. Invalidado. Amén. Privado de su fuerza legal. Aleluya. ¿Cómo o qué hizo que quedara invalidado? La muerte de Cristo en la cruz como nuestro sustituto. Amén. De esta forma lo quitó de en medio, dice. Lo suprimió y quitó de nuestra vista. Es decir, que quitó la ley de enfrente de nosotros. Dile que aquí está a tu lado, dile, eres libre en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él quitó de medio de nosotros, dice la Escritura, quitó esa ley, quitó ese documento que nos describía como culpables. Usted va a una corte, si usted ha sido culpable por algún delito, usted va a una corte, allí está el juez, allí está el acusador, allí está usted. ¿Y qué pasa? De momento sacan su archivo, sacan su récord, sacan las pruebas y dicen, usted es culpable, usted cometió esto y por lo tanto usted tiene que pagar por él. Y el juez decide cuánto va a pagar por ese delito. El juez decide cuánto usted va a pagar, ya sea en dinero o ya sea en tiempo de prisión. Pero ¿sabes qué? Que cuando Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, invalidó este documento, lo canceló, se presentó ante el Padre y dijo, oh, yo he pagado el precio por ello, yo he pagado el precio para que ellos sean libres. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo no sé de ti, pero para mí es lo máximo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo lo que Cristo Jesús ha alcanzado y logrado para mí, es motivo suficiente para yo servirle, es motivo suficiente para cada día adorarle, es motivo suficiente para cada día rendirme a Él y buscarle de todo corazón. ¿Por qué? Porque Él ha hecho algo por mí que yo no podía hacer. Ninguno de nosotros puede justificarse delante de Dios. Todos éramos culpables por cuanto habíamos pecado.
Pero qué maravilloso que Cristo nuestro sustituto, que Cristo aquel que vino y dijo, tranquilo, yo lo pago por ti. Oiga bien, ¿cuál es el resultado de todo esto? El pecado es vencido en la cruz, no solo como culpa. Oiga bien, el pecado es vencido en la cruz, no solo como culpa, sino también como poder. Lo vamos a ver ahora. Es vencido como poder. Porque usted cree que la gente, usted ve que ellos tratan de cambiar y no pueden. Porque el pecado tiene poder. El pecado es un poder que atrae a la gente y los lleva a cometer pecado tras pecado. ¿Por qué? Porque es una fuerza superior a ellos. Para poder vencer esa fuerza superior se necesita una fuerza y un poder más superior a ellos. Amén. Y qué bueno que el Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. El Espíritu de Dios vino, ¿para qué? Para hacernos libres de la esclavitud y del poder del pecado. Aleluya. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu de Dios el que nos da poder hoy para vencer el poder del pecado. Ahora, detrás de ese poder del pecado están las huestes espirituales de maldad. Oiga bien, Efesios 6:12 dice lo siguiente. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga bien, detrás de ese poder del pecado están las huestes espirituales de maldad. ¿Qué? Las huestes espirituales de maldad se alimentan del pecado. El pecado en el ser humano es lo que le da fuerza a esas huestes espirituales de maldad. Y le voy a mostrar por qué. ¿Okay? Porque esto es interesante. Este pasaje es muy interesante para cada uno de nosotros, para entender lo que Cristo hizo, óigame, a favor tuyo y a favor mío. Oiga bien, dice, donde el pecado tiene su cuartel general, ya que es ahí donde el supremo jerarca de la maldad, el maligno, opera. Primera de Juan 5:19. Aleluya. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Okay? El mundo entero está bajo el maligno. Ahora, cuando nosotros volvemos aquí, dice que el pecado es vencido en la cruz, no solo como culpa, ¿okay?, sino también como poder. ¿Por qué? Porque cuando el hombre desobedeció a Dios, el primer hombre, Adán, desobedeció a Dios, ¿qué hace Adán? Adán vivía en una comunión con Dios extraordinaria. Adán vivía intimidad con Dios. Adán vivía un paraíso. Pero Dios le había puesto, ¿qué? Una condición. Puedes disfrutar todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí lo he creado para ti. Pero no comas de este árbol. ¿Okay? El hombre desobedece porque se deja engañar por la serpiente. Pero ¿qué hace el hombre cuando desobedece? Sencillamente el hombre le entregó poder, le entregó un derecho a Satanás. ¿Okay? Y viene Satanás y ¿qué? Se convierte en el Dios de este mundo. Por eso dicen que el mundo está bajo ¿qué? El poder del maligno. Ahora, estas huestes espirituales de maldad se alimentan del pecado del ser humano, ¿qué? Y comienzan a ¿qué? A ejercer su obra de maldad, de destrucción y de muerte. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero él dijo, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. ¿Okay? Entonces, óigame, esto significa que Cristo, que Dios en Cristo triunfó sobre estas huestes de maldad. ¿Okay? ¿Cómo
se describe este triunfo? Si nosotros vemos el versículo 15 nuevamente de Colosenses 2, que es ese verso es extraordinario. Dice, habiendo despojado, en el original significa desarmar, dejarlos sin armas para pelear. Lo que significa ese término despojar. Significa que Dios en Cristo Jesús, por la obediencia de Cristo al Padre, aleluya, dice la Escritura que Dios desarmó, despojó a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Amén. Triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Cristo Jesús. ¿Saben qué? Yo puedo imaginarme en ese momento de la crucifixión cómo estaban los poderes de maldad, las huestes espirituales de maldad, cómo estaban los poderes del infierno riéndose a carcajadas porque veían a Cristo en la cruz muriendo. Pero oigan, lo menos que ellos se imaginaban era lo que Dios estaba llevando a cabo, y que Dios los iba a exhibir públicamente como derrotados, como desarmados, y que su Hijo se levantaría al tercer día de la tumba, se levantaría de entre los muertos, le arrebataría las llaves de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Oiga, wow. ¿Cómo se describe este triunfo? Dice, Dios los despojó, los desarmó del dominio que ejercían sobre nosotros. Les quitó las armas y el uniforme a los principados y potestades. Los dejó sin que atacar. Por eso es que usted y yo tenemos que tener cuidado, porque no están contentos con eso. ¿Ok? Y el diablo lo único que busca es tentarnos, crear situaciones para tentarnos, para hacernos caer en pecado, porque él sabe que lo único que le da derecho legal, lo único que abre una puerta para que él pueda operar es el pecado. Entonces nosotros tenemos que andar en vela, porque Jesús dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él no puede devorar a un hijo de Dios que está lleno de Dios. Él busca a aquel que de una manera u otra le ha abierto puertas por la desobediencia, por la rebeldía, por el pecado. ¿Okay? Pero tenemos que entender hoy, iglesia, que usted y yo tenemos las de ganar siempre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo Jesús venció las huestes de maldad, los exhibió públicamente, los dejó sin armas para pelear contra nosotros. Gloria a Dios, Aleluya. Ahora dice, desarmados y desnudos, perdieron todo derecho legal. Perdieron todo derecho legal. A mí me gusta esta frase. Oiga bien, si usted la ha escuchado quizás. Al dejarnos de esa facha. Aquí se la ha escuchado. Pero mira qué facha tiene ese, en un término que negativo. ¿Sí o no? Entonces así los dejó Dios en una facha negativa. ¿Ok? Al dejarlos de esa manera, Dios hizo un espectáculo público, los exhibió públicamente, los expuso a la pública vergüenza. Gloria a Dios, aleluya. De esta forma, Dios triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. De esta forma Dios triunfó sobre ellos en la cruz. Ahora, la palabra triunfar, ¿qué significa? Por ejemplo, viene del griego triambio, que significa llevar en procesión. Llevar en procesión. ¿Cuántos han visto una procesión, una parada? Ese tipo de idea, ¿okay? Como una caravana. ¿Okay? Entonces, dice cuando Dios, dice la palabra, que Dios triunfó sobre ellos en la cruz, ¿okay? Está diciendo que Dios llevó a cabo en ese momento una procesión de victoria
victoria, la procesión de triunfo. Óigame, en el ejército romano, por ejemplo, cuando ellos conquistaban y tenían una victoria, el ejército romano venía y hacía una procesión y entraban por las puertas de la ciudad proclamando victoria. Gloria a Dios. ¿Okay? Todos nos acordamos de la entrada triunfal de Jesús, que era algo que profético, era algo que él apuntaba a la victoria que iba a tener en la cruz del Calvario. ¿Okay? Eso era un triunfo, eso era una celebración después de una conquista. Amén. Después de una conquista. Por lo tanto, Dios en Cristo Jesús en ese momento que ha conquistado para ti y para mí libertad. La libertad de la esclavitud del pecado, la libertad de las garras del enemigo, la libertad para que hoy tú y yo podamos ser hijos de Dios y adorarle con toda libertad. Amén. Amén. Con toda libertad. Ahora, ¿cuáles son las últimas consecuencias prácticas de este triunfo? ¿Cuáles son las últimas consecuencias prácticas de este triunfo? Que ya, oiga bien, ya no se nos puede juzgar de lo preceptuado en la ley. Lo que la ley decía, que nos era contrario, que ya a ti y a mí no se nos puede ¿qué? Juzgar en base a eso. Porque la Biblia dice ahora que todo el que está en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, el motivo más que suficiente para estar contentos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo gozamos de esta libertad gloriosa que Dios nos ha dado por el poder de su Santo Espíritu. Que ahora tú y yo podemos ver cómo Dios exhibió públicamente los poderes del enemigo y los dejó en vergüenza, venciendo sobre ellos en la cruz. Amén. Para que hoy tú y yo seamos más que vencedores en Cristo Gloria a Jesús. Dios. Amén. Amén. Para que tú y yo hoy podamos hacerle frente a todo, porque Él nos da la fuerza para hacerlo. Quiero que veas conmigo el versículo 16 y 17 de Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios. Dice, aleluya. Por tanto, dice, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Eso era todo lo que la ley establecía a veces. ¿Okay? Dice, nadie os critique en estos asuntos. ¿Por qué? Porque todo esto es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, leyes de comida y bebida, festividades enseñadas por los falsos maestros para seducir a los fieles creyentes de Colosas. Es una mezcla de legalismo judío. ¿Okay? Hoy día encontramos mucho legalismo religioso, como una mezcla. ¿Okay? Pero usted y yo hoy somos libres en Cristo Jesús para servir a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Cierro con la siguiente escritura. Primera de Juan 5, 18 al 20. Gloria a Dios. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Cómo dice? Y el maligno no le toca. ¿Okay? ¿Lo creemos? Amén. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, tenemos la simiente de Dios en nosotros, tenemos la naturaleza, somos partícipes de la naturaleza divina por la gracia de Dios. Amén. Por lo tanto dice, Él nos guarda y el maligno no nos toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo.
triste. La Biblia lo declara muy enfáticamente. Que la gente crea dioses. El mundo religioso ha creado dioses, pero solamente hay un Dios verdadero, un Dios que un día decidió hacer algo a tu favor y a mi favor, un Dios que impulsado por su amor, oye, buscó la solución de tu problema y de mi problema. ¿Cuál era nuestro problema? El pecado en el corazón. Jesús habló de esto y Jesús dijo que del corazón del hombre salen los homicidios, sale el adulterio, sale la fornicación, sale esto, sale lo otro. ¿Por qué? Porque es la raíz en el corazón del hombre que se llama pecado. Pero qué maravilloso que Dios vino, ¿para qué? Para libertarnos de esa esclavitud del pecado, hacernos libres para que hoy nuestro corazón sea transformado y los frutos que veamos sean diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero. Gloria. Aleluya. Dios en Cristo Jesús Gloria a Dios. estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Amén. Jesús es Dios. Fue tan humano, pero también fue Dios. Tan Amén. Dios. ¿Por qué? Porque el único hombre que gozó de una doble naturaleza, divina y humana. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Dios se encarnó. ¿Para qué? Para resolver nuestro problema. Porque nos ama con amor eterno. Porque nos ama tal y como somos. Pero nos ama tanto que no nos quiere dejar igual. Amén. Amén. Así que en esta mañana quiero invitarte a que estés de pie conmigo, por favor. Gracias. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No predicamos religión, predicamos a Jesucristo. Amén. Es el único medio entre Dios y los hombres. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, no hablamos, no predicamos otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Es el único camino para llegar a Dios. ¿Qué tal si oramos en esta mañana? Padre, gracias te damos por este día tan maravilloso. Gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en este lugar en las primeras horas de este primer día de la semana, dedicándote a ti, Señor, en este primer día de esta semana, dedicándote a ti nuestro mejor tiempo en las primeras horas de este día, Señor, reconociendo que tú mereces lo mejor de cada una de nuestras vidas. Gracias por permitirnos, Padre, poder adorarte, bendecirte. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por haber hecho un espectáculo público, Señor, y haber desarmado, despojado las huestes de maldad para que hoy nosotros podamos venir a ti con toda libertad en el nombre de Jesús. Podamos, Señor, tener comunión contigo. Oh, Padre, podamos disfrutar tu presencia por lo que Cristo Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Gracias, Padre, porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar para que hoy nosotros podamos, Señor, disfrutar de paz para contigo. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Te glorificamos, Señor, en este día. Gracias te damos por todas las cosas. Recibe toda gloria y toda honra, Padre. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya.